Amigos y amigas de Agenda Económica, hoy la verdad que estamos recibiendo cátedras, aunque somos economistas ya con canas, Luis, de este joven Raúl Ovalle, destacado economista con una trayectoria, miren, que se va a hablar de Raúl por mucho tiempo en este país. Y estamos hablando de la sostenibilidad de la deuda dominicana y tú la enmarcaste y la comparaste con otros ratios a nivel, por ejemplo, lo que está sucediendo en Europa, en Estados Unidos, y ya planteamos como punto de partida que al cierre del año 2010 el total de deuda consolidada de la República Dominicana era de 37% del PIB. Esa incluye la del Banco Central. Correcto. O sea, tanto el sector público no financiero como las entidades públicas financieras, Banco de Reserva, Banco Central. Excluyendo la intragubernamental. La intragubernamental neteada, exactamente. Entonces, continuando un poco la idea, es importante recordar que cuando en economía hablamos de sostenibilidad, lo que miramos son las cuentas fiscales primero. Y miramos entonces cómo se comportan la diferencia entre ingresos y gastos en el tiempo. De nuevo, para ilustrar en órdenes de magnitud, luego de hecho de la crisis doméstica financiera en el año 2004, en el periodo 2005 al 2007, el gobierno generó más ingresos que sus gastos, descontado el interés, lo que se llama el gasto primario, o sea, excluyendo el gasto del servicio de interés. Y eso entonces implicó un superávit primario, como se le llama, desde el año 2005 al año 2007. Luego, en el año 2008, ya cuando comienza la crisis financiera global en Estados Unidos, a finales del 2007, 2009 y 2010 generamos déficit primario. Los déficits primarios implican acumulación de endeudamiento, ¿ok? Los superávit implican que la deuda se va pagando, ¿ok? En el tiempo, son una reducción del endeudamiento. Entonces, cuando pensamos... Y eso, ¿sí? Para enmarcarlo también en un elemento, pese a que por la crisis global tuvimos esa situación de punto de inflexión de un superávit primario a una situación de déficit primario, aún así, en términos del déficit del gobierno central, hubo una reducción importante 2009-2010 con relación al 3.5 que teníamos, o sea, en medio de lo que eran las cuentas globales. Correcto, y justamente ese punto quería tratar. Sí, permíteme, Raúl, porque yo quisiera hacer aquí una interrupción para ver si podemos establecer más comunicación con los amigos de Agenda Económica en este tema. Hay un lenguaje técnico que manejamos nosotros y sabemos de qué estamos hablando cuando mencionamos estos términos, estas cosas, pero la gente que nos ve a nosotros, ¿no?, que no ha estudiado economía, que a lo mejor es gente que le interesan estos temas, sería bueno que nosotros tratemos de llegarle a ellos el mensaje, o sea, ponerlos en condiciones de que ellos puedan entender lo que nosotros estamos queriendo decir. Y entonces ahí me gustaría hacer una especie de ejemplo sencillo, ¿no? Si yo soy una persona que yo tengo ingresos de 200 y en un momento dado, o en un mes, o en un año, lo que sea, yo gasto 150, yo tengo que buscar dinero prestado. Si gasta 250. Si gasto 250 porque mis ingresos nada más llegan a 200. Entonces yo me estoy endeudando por 50 para poder cubrir la diferencia entre lo que yo gasté y lo que yo tuve como ingreso en ese periodo. Es un ejemplo personal que se puede asimilar también a un país cuando tú analizas lo que son las cuentas fiscales. ¿Qué va a pasar conmigo? En el próximo periodo ya yo tengo un gasto adicional, un compromiso adicional. Además de los 200 que yo tenía, que no me fueron suficientes para cubrir mis gastos, ahora yo tengo que quitarle una parte para cubrir el servicio de esa deuda, porque tengo que amortizar, pagar una parte de la deuda y también pagar los intereses de esa deuda. O sea, yo voy a tener ahora menos posibilidades de continuar gastando sin problema lo que yo estaba gastando. Si yo continúo haciendo eso, yo voy a ir comprometiendo mis ingresos, que es lo mismo que decir, en el caso del Estado, comprometiendo los ingresos fiscales en una mayor proporción para atender el servicio de la deuda. Si eso se hace continuamente, yo me estoy endeudando a niveles que en un momento dado yo no voy a poder enfrentarlo con lo que son mis gastos normales. Pero más que eso, va a llegar un punto en que la gente que me prestaba antes
me va a decir, espérate, ya yo no te puedo seguir prestando porque tú no tienes capacidad de pago. Tus ingresos no te dan para tú atender el servicio de la deuda y cubrir todos tus compromisos. Entonces yo voy a tener el camino cerrado prácticamente porque yo no hice correcciones cuando debía hacerlo. En el primer momento en que yo me endeudé, en que yo consumía en exceso y tuve que buscar dinero prestado, yo ahí tenía que hacer un ajuste entre mis ingresos y mis gastos para no caer en ese círculo de gastar más, endeudándome más, porque en ese momento, llega un momento en que ya ahí nadie me puede seguir, me va a seguir prestando, porque se da cuenta de que yo no lo voy a seguir pagando. Que es justamente lo que sucedió en Grecia, por ejemplo, tal cual como... Ahí en ese punto, me gustaría, Raúl, que tú me dijeras, ¿cuándo se hace insostenible la deuda? Exactamente cuando los mercados lo perciben de tal manera. O sea, cuando el mercado percibe no me puedes pagar más, entonces el mercado decide no te presto más. O si te presto, te penalizo, te castigo con primas muy altas. Que es lo que hace que te complica más la situación. Claro, entonces, ¿cuáles son los primeros indicios de que una deuda pudiera entrar en una trayectoria sostenible? El primero es utilizar un indicador, por ejemplo, el tamaño de la deuda con relación a toda la economía y ver esa variable en el tiempo, cómo se mueve. Si esa variable consistentemente está aumentando, lo que indicaría que la deuda consistentemente, periodo a periodo, aumenta, entonces ya hay indicio de que hay riesgo a la sostenibilidad. ¿Cómo nosotros? Cualquier analista ahí entonces estaría evaluando lo que son las acciones del gobierno con respecto a ese endeudamiento. Estaría un analista que visualice el futuro de ese país que está cayendo en una situación de esa naturaleza, comienza a tomar medidas, porque si es un buen analista se va a dar cuenta de que va a llegar un momento de crisis. Correcto. Entonces, en ese sentido, y para continuar respondiendo a la pregunta, lo que sucedió en Grecia es un excelente ejemplo. Grecia venía aumentando su endeudamiento, que es lo mismo, insisto, en generar déficit fiscal, exactamente lo mismo, consistentemente, periodo a periodo. Tenía más de 5 años haciéndolo en niveles muy altos. Estamos hablando de niveles que superan el 10% del PIB, ¿ok? Y entonces, pasados 5 años, ese nivel de endeudamiento, que es una de las variables que yo le comento, llegó a un nivel tal, que venía creciendo una tasa tal, que los inversionistas decidieron, no te presto más. O sea, estoy percibiendo que hacia el futuro tú continuarás con los déficits. ¿Por qué? Porque los presupuestos, en el caso particular de Grecia, indicaban que los déficits fiscales iban a continuar. Cosa que, como mencionaba anteriormente, no viene sucediendo en República Dominicana. En República Dominicana tuvimos un periodo de superávit durante 2005-2007. En medio de la crisis generamos déficit y por eso, un poco para contrarrestar, amortiguar el shock, para que el gasto del gobierno un poco compense la caída de la demanda privada. Y ya en el año 2011 se están proyectando para el sector público no financiero un superávit primario. Y para el año 2012 en el presupuesto también hay otro superávit primario, y hacia adelante las acciones del gobierno en cuanto a esos superávit son las que indicarían cómo se va moviendo la deuda en el tiempo. Entonces, ese es el fundamento de la sostenibilidad. Exactamente. O sea, el hecho de que se pueda pasar con esa situación y se mantenga en el tiempo, eso por definición va a ir desmontando todo eso para poder ir generando una deuda neta de amortización menos desembolso para otros fines productivos, reproductivos. Claro que pero sí. esa es la base fundamental, o sea, la consolidación de la finanza. Cuando tú tienes, perdón Raúl, cuando tú tienes superávit, que es el primer paso, en esa situación tú no necesitas endeudarte. Claro. Porque tú tienes superávit, al contrario, tú estás acumulando reservas. Tú estás pagando deuda, por así decirlo. Tú puedes pagar deuda. Si tú mantienes una política fiscal superavitaria por un tiempo y la economía continúa creciendo, entonces el nivel de la deuda se va haciendo cada vez más pequeño en relación con tu potencial de pago, con el crecimiento de la economía. Y con el tamaño. Entonces la primera política, desde mi punto de vista, debe ser lograr ese superávit y mantenerlo durante un tiempo. Y fíjate que no estoy diciendo que los países no se endeudan, porque la deuda es parte del desenvolvimiento de las economías. El problema es qué tú haces con los recursos que tú tomas prestados.
Ese es el punto más importante. El destino de la deuda. Y si tú tuviste un superávit, el próximo dinero que tú tomas prestado, ya tú lo puedes tomar dentro de una política diferente, o sea, no para cubrir gastos corrientes o gastos en exceso, sino para hacer inversiones. Que tienen retorno. Que tiene retorno, que claro. Significa tú endeudarte para aumentar tu capacidad y tu potencial productivo, generar más riqueza. Y esa riqueza, ese potencial productivo es lo que te va a permitir a ti en el futuro pagar la deuda sin inconveniente. Claro. En ese sentido, y volviendo al tema que mencionaba, es cierto que la política fiscal, por medio, a través de los superávit, es una parte fundamental del análisis de sostenibilidad, pero no es la única. Hay otras, y es básicamente el énfasis, el enfoque de nuestro trabajo, y es ver las otras variables que influyen en la acumulación de deuda. No solamente la deuda se acumula cuando el gobierno gasta más de lo que ingresa. También hay otras variables, como por ejemplo el tipo de cambio, que si fluctúa, digamos que si aumenta, entonces la deuda denominada en dólar o externa, en moneda extranjera, también aumenta. Entonces, aumentos del tipo de cambio generarían aumento de la deuda total. De la deuda. Claro. Por otro lado, las tasas de interés son también otras variables que influyen en la acumulación de la deuda. Incrementos de la tasa de interés, tanto doméstica como externa, me generan incremento también de la deuda. Entonces, en ese sentido, yo quisiera casi como separar entre dos tipos de factores. Un factor que se llama política fiscal, a través de los superávit, que usted bien mencionaba, que sí puede controlar la autoridad. La autoridad controla y puede decidir, yo quiero un nivel de superávit de 0% o de 1% o de 2%. Una meta. Claro, alguna meta. Pero hay otras variables que la autoridad no controla. En economía nosotros le denominamos a esta variable, en este caso, son más endógenas. Esta variable que no controla la autoridad, mientras que la política fiscal es algo más exógeno, que lo que sí puede manipular. Entonces, en ese sentido, nuestro trabajo lo que evalúa es cómo se mueven esas variables en el tiempo y vemos si vienen lo que se llaman shocks o por así decirlo, si esas variables se mueven en valores que la autoridad no está anticipando, o sea, valores extraordinarios, como por ejemplo la crisis económica global, que fue un gran shock de producto. Si esas variables se mueven en esos rangos, nosotros vemos si la deuda también se dispara o si se mantiene. Vamos a hacer una pausa para ir. Vamos a una pausa y regresamos.